de alumnos ha aumentado. Esto lo vemos todos. Hoy no hay Yo profesores. insisto, es que lo triste es que se diga, es que son los responsables los padres de la CEAPA que no llevan a sus hijos hoy al colegio. Pero es que sus hijos muchas veces se quedan sin clase porque faltan los profesores y no se les sustituye. Y en una comunidad como la nuestra, en la que afortunadamente ha venido mucha gente de fuera, pues hay personas que vienen de otros países que pueden tener dificultades para la integración y necesitan profesores de refuerzo. Y sobre todo, la clave del sistema educativo es la calidad de los propios profesores, la autoestima que tengan ellos y el cómo les veamos. Y han sido literalmente desprestigiados. Pues ya que hablas de profesores, a falta de partidas presupuestarias, la comunidad educativa que echa mano de la imaginación para elevar el tono de las protestas, y es el caso de un profesor universitario de la Complutense en Madrid que ha impartido su disciplina al raso. Bien, espero que todos tengáis textos para seguir la clase. Si alguien no tiene, Antonio os los puede repartir. Los textos están en italiano y en español. Me vais a permitir que al menos una parte la lea en italiano para que me hace mucha ilusión que las palabras de Dante resuenen en las calles de Madrid. No sé si es la primera clase que das en la calle. Es la primera clase. Y estoy contenta porque, bueno, aparte es una forma para reivindicar los recortes que está sufriendo la universidad. Por ejemplo, a día de hoy no hacen fotocopias. No tienen muchas veces ni dinero ni para tizas, tienen que racionalizarlas. En muchas aulas no hay calefacción porque no se puede. Después los profesores tienen que poner de su bolsillo las fotocopias que nos entregan a nosotros los alumnos. Incluso en un barrio como este, que no es especialmente proletario, interesa que conozcan a Dante, que a lo mejor no lo conocen. Hay bastantes, hablando de los vecinos de este barrio, que se están quedando un poco estupefactos al ver la clase en la calle, no entienden muy bien. Sí, bueno, está muy bien. Incluso las fuerzas de orden público también merece la pena que conozcan el infierno de Dante y los círculos. Sí, sí. Soy un trabajador y me quedaba a verlo. ¿Te ha llamado la atención? Sí, porque no lo había visto nunca y me ha gustado, la verdad. Porque no, tranquilamente, aunque estén esos señores allí, no tienen por qué estar. Pero bueno, aquí hay gente tranquila y no hay ningún problema. Como seres humanos. Muchas gracias. Son las vidas de personas, las vidas de jóvenes, que además valen mucho. Además, los jóvenes son lo mejor de nuestra sociedad y lo estamos expulsando de la sociedad. Es una vergüenza. Venga, Pilar, salta, que te estás envenenando. Estoy furiosa, furiosa. Mira, hace falta viajar un poquito más. Hace falta viajar un poquito más y ver cómo es la educación pública por ahí fuera. Yo soy una privilegiada y mi hija es una privilegiada a la que yo he podido poner profesores de ayuda, porque el plan de estudios de España es un horror, un horror, un horror. Aquí no se está potenciando el esfuerzo. Aquí los profesores dan muchas menos clases de las que puede dar cualquier persona que tú ves en cualquier país europeo, en Estados Unidos o en Canadá. Hay una disciplina que se impone a los alumnos o sí, y unos valores que se imponen a los alumnos o sí, o sí. Hay una conexión muy íntima entre profesores y alumnos. Las clases son mucho más numerosas generalmente que las que hay en España, pero a los chicos se les exige y no pasan de curso así como así. Entonces, ¿dónde está el problema, Pilar? Es que es el problema. Los profesores de España cobran mucho más que la mayoría de los profesores europeos. Y cuando queráis, os damos el ranking de lo que cobran en Alemania o en Francia y cuántas horas de clases dan. José María. Es decir, es que viajar un poco, hombre, viajar un poco. Sí. Y hay que ver lo que te exigen fuera de España en la enseñanza pública, lo que te exigen. Respóndele. Los profesores de España hombre, no cobran más por Dios. que los profesores de otros países europeos. Hombre, por Dios. Segunda cuestión. Cobran casi como un ministro en España, fíjate, casi como un ministro. Déjame hablar un segundito. Hombre. La ratio profesor-alumno en España es de las más altas de Europa. No es cierto. Y luego, hombre, bueno... Te doy, el próximo te traigo el cuadro, fíjate, te traigo el cuadro. Pero no hecho en España, hecho en Francia. Déjame hablar, Pilar, déjame hablar, por favor. Claro. El otro dato es que nuestro país viene de una situación cultural infinitamente más atrasada que países del norte de Europa. El país modélico en educación, que es Finlandia, es un país en el que prácticamente no ha habido analfabetos. En España, en el año 77, que llega la democracia, había analfabetos en España. Es decir, lo que se ha hecho en España en democracia ha sido prodigioso y se analiza Corea del Sur y España como modelos de países que han avanzado muchísimo en muy pocos años. El problema es que veníamos de muy atrás, veníamos de un nivel de subdesarrollo y de ignorancia muy alto, pero los profesores han sido desprestigiados, se ha dicho que no trabajaban. Los profesores españoles, pues como los periodistas y como la media nacional,
Habrá quien trabaje menos y habrá quien se escaquee, pero la inmensa mayoría son vocacionales, son buenos profesionales, sus sueldos no son muy altos, se les está reduciendo y se les está metiendo muchos más alumnos por clase, y eso significa que solamente a gente en secundaria, para poner orden en el aula, se le va media clase, porque estamos ante una situación que afortunadamente hay gente que va a estudiar obligada, que no querría estudiar, y que hay que tenerles, digamos, atentos dentro de clase, y eso es un trabajo que no se está sabiendo valorar. Y el nivel de educación en España ha cambiado, ha progresado extraordinariamente en los años de democracia. Lo que pasa es que veníamos de muy atrás y ha habido mucho abandono porque ha habido gente que pensaba que ganaba más dinero yéndose a la construcción que asistiendo a clase, que en la construcción se compraba el coche antes que asistiendo a clase. Pero el cambio que ha habido con la democracia en España ha sido espectacular. Lo que pasa es que veníamos de muy atrás. Yo creo que en España sobre todo tenemos un problema del sistema educativo. Puede ser verdad esto que comentas, José Mari, la culpa no la tienen los profesores ni la tienen los alumnos. Tenemos un sistema de educación que no está a la altura de las circunstancias, que es de los más malos de Europa. Y yo creo que además probablemente porque en exceso se ha politizado y los diferentes gobiernos de todos los ámbitos no han hecho un esfuerzo en el sentido de vamos a ver a qué renunciamos para conseguir que nuestra educación pueda estar efectivamente a la altura, por ejemplo, de Finlandia, que no sería tan complicado, aunque lleven más tiempo que nosotros, pero es que ya llevamos mucho tiempo nosotros y podíamos haber avanzado mucho más. Y sin embargo, los informes que hay de todo tipo siempre dicen que estamos muy mal. Y no es probablemente una cuestión de dinero. Es verdad que hay un problema de dinero, porque lo hay en todos los ámbitos y hay que reconocerlo, pero antes también teníamos el problema con la educación. Y eso, probablemente, a esa situación se ha llegado pues probablemente porque los partidos gobernantes no han tenido la visión que había que tener para llegar a un pacto, ya no entre los dos principales, sino entre todos, y hacer un sistema que fuese un sistema sólido y que durara mucho más allá de una o dos legislaturas. Bueno, si os parece, vamos a adelantar otro asunto más. Y ya saben que estamos muy pendientes esta mañana de los interrogatorios a los 83 ya detenidos dentro de la Operación Emperador contra la mafia china en nuestro país. El ministro del Interior ha dicho que se trata de la mayor operación de la policía española en la lucha contra el crimen organizado. Son palabras mayores, pero ha dicho algo más. Bueno, en fin, como está bajo secreto de sumario, seguramente habrá algún nombre, pero no lo voy a decir, evidentemente, como usted puede entender perfectamente, ¿no? Bueno, habrá algún nombre, eso ha desatado todas las quinielas. Ya les adelantaba este programa que algunos de los nombres que están circulando son falsos, no constan en la investigación. Puede haber nuevas detenciones, estamos hablando pues tal vez de algún cargo político, también algún empresario, pero no algún nombre muy famoso que ahora mismo ya está en algunos medios. El juez de la Audiencia Nacional, a cargo de esta investigación, Fernando Andreu, ha comenzado a tomar declaración a los primeros detenidos. Para 4 de ellos ha dictado prisión incondicional y hoy el magistrado Teo tiene previsto continuar, ¿no?, todo el día con esos interrogatorios. Hoy seguirá con los detenidos y le toca el turno quizá al más mediático de todos ellos. Estamos hablando de Nacho Vidal, Ignacio Jordá, el actor porno y empresario que junto con su hermana son sospechosos de blanquear parte de las enormes ganancias de este entramado de empresarios chinos. ¿Cómo lo va a hacer el juez? Pues va a tomar declaración en grupos de 14, 15 personas por la mañana y por la tarde. Hoy lo hará aproximadamente a una treintena y mañana a los otros 30 porque tiene 72 horas para hacerlo. Esto, por supuesto, sin contar las detenciones que el propio ministro ha anunciado. Desde luego le queda mucho trabajo por delante. Mañana, por cierto, va a declarar el principal supuesto sospechoso y responsable de todo este entramado, que es Gao Ping. Le queda mucho trabajo por delante, jornadas muy intensas, jornadas como la de ayer. Es el momento en el que 2 de las detenidas en la Operación Emperador abandonan la Audiencia Nacional en dirección a la cárcel. El juez Fernando Andreu decretaba el ingreso en prisión de 17 de los 20 detenidos que han prestado declaración durante más de 10 horas esta madrugada. Prisión incondicional para 4 de ellos, mientras que otros 13 podrán eludir la cárcel si pagan fianzas de entre 25.000 y 50.000 euros. Otras 2 personas quedaban en libertad. Además, una mujer de origen asiático ha sido trasladada al hospital tras sufrir un ataque de ansiedad. Son las primeras declaraciones de una extensa red de blanqueo de dinero que desde 2009 habría defraudado entre 200 y 300 millones de euros al año. Una auténtica amenaza para el sistema económico, según el ministro del Interior. Que tenía por objeto básicamente pues la evasión y el blanqueo de capitales. Y en ese sentido pues afectaba desde un punto de vista de competencia desleal a mucho pequeño, mediano y gran comercio español.
Este hombre es Gao Ping, es el presunto cabecilla de la trama. Al parecer, los detenidos introducían la mercancía por mar para después comercializarla en todo tipo de negocios. Pero Hacienda nunca supo nada de los beneficios obtenidos con estas actividades. El crimen organizado no solo es una amenaza para la seguridad de los ciudadanos, sino es también una amenaza para el funcionamiento de nuestro sistema económico. La red tenía su centro de operaciones en este polígono de Cobo Calleja, donde la policía ha registrado más de 124 inmuebles y se ha incautado de más de 12 millones de euros en metálico, así como de numerosa documentación. Además, contaban con la colaboración de un inspector de policía, un guardia civil y un tercer funcionario público. Hasta el momento, la operación Emperador deja 83 detenidos, 53 de ellos de origen chino, pero la operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. Si es verdad que facturaba entre 150 y 300 millones al año, es que estamos hablando de una empresa en bolsa, estaría por encima de muchas del IBEX. De las primeras empresas del país. Es una barbaridad. Esta gente lo que ha montado es una especie de estado paralelo, porque tiene de todo. Tiene un político, tiene un funcionario, tiene un policía. Ayer decía Mano Marlasca que estaba en ese punto en el que la mafia se estaba introduciendo la mafia en nuestra propia estructura, ¿no? Yo creo que si este sistema mafioso estuviera más evolucionado, tendrían ya incluso un juez, como hemos visto con otras mafias rusas, como ha pasado en Italia, por ejemplo, o en México con el narcotráfico. Porque esto lo cuenta muy bien Roberto Saviano cuando habla, el periodista italiano, cuando habla de la mafia china en Italia. Un contenedor que se rompe y empiezan a caer cadáveres, que parece una escena surrealista. Bueno, es verdad. Esta gente tiene un estado paralelo, un estado que no cotiza, un estado que no paga y que nos está explicando ahora qué es lo que ocurría en esa percepción que teníamos mucho. Es decir, esta gente, ¿cómo es posible que en el centro de las ciudades, los locales más caros, estén vendiendo productos que no parece que vayan a dejar mucho beneficio? Tiraos el precio. El secretario de Estado de Comercio le decía, pero es que esto es mucho dinero que ha estado circulando delante de sus narices. Claro. Y me decía, ya, pero es que es muy difícil revisar los contenedores, entre otras cosas porque todo está en chino. Ya, pero bueno. Parece un poco ridículo, pero... Oye, difícil es, pero merece la pena, ¿no? Claro. El trabajo, porque ahora, fíjate el resultado. ¿Hay inspectores para eso? Vamos a ver, pues, lo primero... tendrá que haberlos. 3 golpes más y se acaba la crisis. Lo primero, no demonicemos a todos los comerciantes. No, hombre, eso es evidente. No, eso es en absoluto, lo primero. no, en absoluto. Segundo, es una operación importantísima la policía española con Interpol, que aquí nos olvidamos de Interpol, pues es una operación internacional, pero verdad el papel de la policía española ha sido espléndido y además ha desarticulado... 2 años de investigación. Por eso te digo, y además lo más complicado es que ha sido pues la persona probablemente con más imagen de honorabilidad y de mecenazgo que había en la comunidad china, y sin embargo estaba implicado. Dicho esto, yo que hoy me estáis calentando mucho, lo del ministro de Interior no tiene base. O sea, no puede salir el ministro de Interior sacando pecho, que ya lo saca demasiado, pero luego, sobre todo, bueno, eso ya es un tema... Eso va con su forma de ser. No pero lo que no puede decir es, y ya verán ustedes a la cantidad de gente que vamos a detener mañana. Oiga, es que a lo mejor por haberlo dicho, usted alerta a una serie de personas que van a ser detenidas y ya están en este momento poniendo puerta y además destruyendo pruebas. Es decir, yo no puedo entender cómo el ministro de Interior, porque luego si hay un periodista que le pregunta, ¿y esto significa que va a haber sorpresas? Y dice, pues sí, va a haber sorpresas. Bueno, se pone el titular, dice que va a haber sorpresas. Era un periodista que preguntaba, pero que diga, ¿se van a producir más detenciones? Pero ¿cómo puede decir ese ministro de Interior? Yo soy el juez y le pego catas hasta carrera de identidad. El tonito de yo lo sé y ustedes no. Pero es que eso no se puede, admitir, no se puede admitir. Y es además, completando esto, es reincidente, porque ya lo ha hecho varias veces. Cosas que se le decía que no tenía que hablar, como por ejemplo la comisión rogatoria de Publio Cordón, que Francia entrega, y aquí se hace una rueda de prensa con todo lujo de detalles. El asunto de Bolinaga, el asunto de yo sé y ustedes no. Oiga, usted lo que tiene que hacer es que la policía trabaje en condiciones, que la policía haga su trabajo, y cuando tengan información, usted va y lo cuenta, pero no empiece a decirnos, uy, va a haber sorpresas, parece que alguien ha matado a alguien, hombre, es una cosa tan... Esto no ensombrezca un gran éxito. Yo, claro, iba a decir que al margen de estas cuestiones puntuales, me quedo con la operación, que es una operación fabulosa, porque primero, esto existe y probablemente exista muchísimo más todavía ahí en las profundidades, y destapándolo, pues en una situación como la actual, en la que estamos tan necesitados de que todo el mundo cotice, y estos señores no lo estaban haciendo, pues al final podemos encontrarnos con alguna sorpresa muy favorable para las cuentas públicas. Voy a seguir con otro asunto. Mariano Rajoy y Angela Merkel se han vuelto a ver las caras. Ha sido en el Congreso de los Líderes del Partido Popular Europeo, que finaliza en unas horas en Bucarest. Ambos han comentado lo que esperan del Consejo Europeo, que va a comenzar en unas horas. Pilar Ruiz Pérez está en Bucarest siguiendo esta cumbre. Adelante.
Antes de viajar a Bruselas, Mariano Rajoy se ha reunido aquí en Bucarest con la canciller alemana. Rajoy y Merkel se han explicado cara a cara lo que cada uno espera de un Consejo Europeo que se vuelve a definir como decisivo, a pesar de la gran expectativa que se había creado en torno a un inminente rescate a España. Este no ha sido un tema de conversación, según nos aseguran fuentes de la Moncloa, que también indican que tampoco se pondrá sobre la mesa de trabajo de la cumbre de Bruselas. Lo que Rajoy le ha pedido a Merkel en público y en privado es que no se pierda más tiempo, que se den pasos hacia una unión fiscal y bancaria y se concreten políticas de crecimiento. Es decir, o se cumplen los acuerdos o se pondrá en riesgo la credibilidad de los líderes europeos y el futuro del euro. Los acuerdos se alcanzan y se cumplen. Somos una familia política seria, fiable y previsible. Y no damos bandazos. Y no podemos permitir que nadie lo ponga en duda, porque están en juego nuestra credibilidad, el futuro de la Unión y el de nuestros ciudadanos. Millones de europeos esperan de nosotros una sola voz. Y no 17 o 27. Una sola voz. La voz de Europa. En cuanto concluya la cumbre de Bucarest, Rajoy se va a trasladar a Bruselas, donde a partir de las 5:30 se reúne el Consejo Europeo. El viernes conoceremos ya las conclusiones de esta reunión de jefes de gobierno, de la que se espera, entre otras muchas cosas, que salga un compromiso para la unión bancaria en Europa. Guillermo Pascual está en Bruselas. Guillermo, el posible rescate a España se encuentra entre los temas a tratar en este Consejo, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días. Oficialmente, la situación financiera de España o la posibilidad de pedir un rescate no está en la agenda. Aunque fuera de los focos, esta cumbre va a servir para ultimar las negociaciones sobre las posibles condiciones o sobre cuál sería el mecanismo imprescindible para poder activar al Banco Central en los mercados de deuda. Lo cierto es que la calma en los mercados de las últimas semanas ha dado un respiro a la Unión Europea y esto va a permitir que se pase de puntillas por temas tan importantes como Grecia o esa posible ayuda a España. La reunión estará más centrada en el futuro de Europa. Habrá temas claves como cuándo va a estar lista la unión bancaria, enero 2013 como quiere España o enero 2014 como quiere Alemania, y también propuestas como la de crear un supercomisario que pueda rechazar los presupuestos de un Estado o que los países firmen contratos individuales con Bruselas en los que se deben comprometer a llevar a cabo determinadas reformas. Esta idea es una forma de convertir en obligatorias, en vinculantes, las recomendaciones económicas que cada año hace la Comisión Europea. Gracias, Guillermo. Ayer les contamos que la bolsa subió y la prima bajó, como no hacía desde hacía muchísimo tiempo, vamos, desde el mes de abril. El IBEX avanzó más de un 2% y la prima cayó 50 puntos. Lucía, ¿qué tal hoy? Bueno, pues hoy empezamos con un poquito más de calma, Susana. La prima de riesgo ha escalado 5 puntos respecto a ayer, ahora mismo estamos en 390, lo que supone que el diferencial del bono español a 10 años se sitúa en 5,4 y el alemán está en 1,6. El IBEX 35 empieza la jornada en menos 0,60, pero no se baja de los 8.000 puntos que ya superó ayer llegó a los 8.100. Eso es bueno. Hoy hay subasta del Tesoro, una subasta clave, por cierto, porque se trata de bonos a medio y largo plazo. Se trataría de colocar 4.500 millones de deuda a 3, 4 y 10 años. Sería la subasta primera después de que Moody's decidiera no rebajar la calificación de la deuda española, así que veremos cómo responden los inversores. Por otro lado, ayer ya se puso fecha a la entrada en vigor, a la puesta en marcha del Banco Malo. Será por lo visto para el 19 de noviembre y se supone que acogerá 90.000 millones de euros como máximo de activos problemáticos de los bancos, de los que se excluyen los pisos por valor inferior a 100.000 euros y los créditos hipotecarios por debajo de los 250.000. Por otro lado, a pocas horas de que empiece la cumbre europea, de que ya habéis mencionado, el FMI lanza un mensaje contundente. Urge a España y a Italia a pedir el rescate, porque dice que es la manera de frenar la crisis de deuda en la zona euro. Este es el mensaje que lanza el FMI a pocas horas de que se reúnan los europeos. Bueno, en este momento del partido, gracias Lucía, en este minuto, ¿qué está pasando? Vamos a ver, José Antonio, porque es que ya estamos con lo del rescate, si rescate no, agotados. Bueno, yo creo que todos conocemos muy bien al presidente del gobierno, ¿no? Y él se toma sus tiempos, que no siempre son unos tiempos, los tiempos que a lo mejor reclamamos los periodistas o la oposición. Pueden ser tiempos largos. A mí me parece que está manejando bien el tema Rajoy.
Hombre, hay que ver el resultado final, ¿no? Que es lo importante. Pero me parece que ahora que hemos llegado a esta eventualidad o posibilidad de un rescate que se llama virtual, que sería un rescate pero sin serlo, y que si además viene acompañado por Italia, porque también se suma, el resultado para España sería bueno. Lo más importante es que sea bueno para que en los mercados no tengamos esta presión, que es una especulación en realidad. Fíjate cómo ha bajado la prima de riesgo, sí, claro, ahí la tienen, desde el mes de abril, que se había... Pero no hay que cantar victoria, porque esto es lo mismo que baja, sube, ¿no? En un día pues puede subir otra vez de manera espectacular, pero me parece que en este momento se está llevando bien. Vamos a ver cuál es el resultado, ¿no? Es que yo creo que está ocurriendo lo que Rajoy dijo. O sea, ya dijo que la reunión de Bucarest del Partido Popular Europeo no se iba a hablar del rescate, que no se ha hablado. Y que mañana en Europa no se iba a hablar del rescate, tampoco se ha hablado. Y que tú dices a la gente que está con él en Moncloa, él no está planteando el rescate, lo primero que está diciendo es: vamos a ver cómo van las cosas en Europa y en función de cómo vayan las cosas en Europa, entonces veremos cuándo se pide el rescate. De momento la idea es el rescate virtual, es decir, vamos a que se sepa taxativamente que podemos disponer del dinero que necesitamos, pero no tenemos por qué darlo a los bancos, pero que sepan los inversores que España puede cumplir sus compromisos financieros si hace falta, porque tenemos ese dinero depositado para nosotros, que sería el rescate virtual. Lo fundamental en este momento es ver qué pasa con Europa, que está en este momento completamente desnortada, sin rumbo, deslavazada. Me contaba alguien que estuvo en la cumbre del G8, en el G20 en México, y sé que era alucinante. Se levantaba la señora Roussel, brasileña, y decía: pero a ver, ¿qué pasa en Europa? ¿Qué van a hacer ustedes con la Unión Monetaria? ¿Qué está pasando con el Eurogrupo? Se levantaba el indio y el indio decía: oiga, pero la clave es Europa. Se levantaba Estados Unidos, Obama decía: ¿pero qué van a hacer ustedes con Europa? La clave es Europa. Mientras Europa está así de mal, pues ¿cómo vas a pedir nada si no sabes si te lo van a dar? Porque puede salir el holandés, o puede ser el tipo de Malta o de Chipre, o Merkel, que dice lo contrario a lo que dice su ministro de Economía. Por la casa de los líos, vamos. Claro, lo importante ahora mismo es que Europa funcione y que tenga una unión monetaria, eso es lo importante. Rápidamente, que vamos lo que pasa es que hemos pasado del rescate blando al rescate virtual, que no sé lo que es. Yo sigo, me parece que son palabras para evitar la realidad. Se mira pero no se toca. Sí, el dinero está ahí pero no se utiliza. Bueno, debe ser medio pensionista. Lo que sí sabemos es que en la prensa europea nos dicen que estamos a un minuto del rescate y que eso es lo que está explicando, que baje la prima de riesgo y que suba la bolsa. Pero un minuto llevamos 4 meses. Ya, pero lo que sabemos también es que Rajoy ni está ni se le espera en esta historia, no sabemos. Yo creo que los tiempos a lo mejor le han ido bien en otras crisis, pero en esta... Bueno, continuará este culebrón. Sí, vamos ahora con Esperanza Aguirre, porque ya dijo ella cuando abandonó la presidencia de la Comunidad de Madrid que solo desaparecía de la primera línea de la política. Ayer nos dejó muchas perlas. Hoy, Esperanza Aguirre vuelve al trabajo de funcionaria en el Ministerio de Industria, que retoma 28 años después. Esta es la razón por la que ayer no pudo asistir al mitin de Núñez Feijóo en Pontevedra. Esta mañana no empiezo. Me iba a haber quedado esta tarde en Pontevedra en el mitin y no puedo porque, claro, Pero sí le dio tiempo a acudir a Vigo. Paseó por la ciudad, visitó la sede del PP y se dio un baño de multitudes. Incluso hubo alguna que otra simpatizante que le llevó la fotografía de su última campaña electoral en Madrid para que se la firmase. Mira qué listo, que te lo has impreso. Y ya en el estrado, la expresidenta, fiel a su tradición, habló sin pelos en la lengua de todo y de todos. Sobre una hipotética independencia de Cataluña, Aguirre se valió de este símil medioambiental. Esto es como una rama de un árbol que se desgaja, el árbol sufre y la rama se seca. Y acerca de la polémica frase de españolizar catalanes del ministro de Educación... Estoy totalmente de acuerdo con lo que hace y dice el señor Wert. Una periodista le preguntó también veladamente si veía a Feijóo como sucesor de Rajoy. La respuesta de la lideresa no tiene desperdicio. Si usted quiere hacer otra pregunta, que es, ¿le ve usted a Alberto como sucesor de Rajoy? Hágala. Pero hablemos claro. ¿Por qué no? Yo no descarto a Alberto como sucesor de Rajoy, como muchos otros que hay en el Partido Popular. Primera fila, muy capacitados para ello. Hubo tiempo incluso para Eurovegas. ¿De qué hablaron Adelson y ella en esa cena privada celebrada en la casa de Aguirre hace unos días? El señor Adelson me decía a mí que mucha gente está en contra de invertir ahora en Europa y más en España, pero que él está totalmente a favor, que él cree que el momento bueno para invertir es en momentos de crisis. No sé si quieren añadir ustedes algo.
Pues pero... que es evidente que sigue en política y que sigue diciendo las cosas que decía antes, ¿no? Que no se ha retirado, parece evidente, ¿no? Lo que acabáis de contar es eso, que sigue activa y que no se ha retirado en absoluto, ¿no? Esperanza Aguirre siempre dijo que a ella en realidad lo que le gustaría, después de que dejara la política o que la dejara a medias, no la ha dejado porque sigue siendo presidenta del Partido Popular en Madrid, pero que a ella lo que le gustaría es poder opinar, como opinamos nosotros, cada 2 por 3. Antes ya lo hacía, ¿eh? Antes ya lo hacía, pero ahora con mucha más libertad. Y realmente se ve que lo va a seguir haciendo. Está bien. Bueno, pues, oye, disfrutaremos con ello todos, ¿no? Señores, vamos a seguir. Son las 9:51 minutos, 8:51 en Canarias, y en este punto nos vamos a fijar en la última hora de la Operación Emperador contra la mafia china en nuestro país. Está prevista que comiencen las declaraciones judiciales de los detenidos, entre ellos el actor Nacho Vidal, actor porno, Teo Ibernón, perdóname. No. Teo, adelante. No se da por aludido. Normal. Compañero, va contigo, va contigo. Vale, sí, me imagino. Bueno, pues hace tan solo unos minutos, Susana, que veíamos cómo llegaban los 2 furgones donde venían los 15 primeros detenidos. En el segundo de los furgones es donde venía Nacho Vidal. La policía ha protegido la identidad en todo momento de los detenidos, así que tan solo hemos podido ver los pies debajo de la valla de cómo entraba. En unos minutos está previsto que comience la declaración y el juez Fernando Andreu ya ayer estuvo durante toda la tarde entrevistando a los primeros detenidos, ordenó prisión para 17 de ellos, 4 de manera incondicional y el resto confianza. Y son los frutos de una inmensa operación policial, como decía el propio ministro, en la que se intervino y se registró bastantes almacenes en el polígono de Cobo Calleja e incluso domicilios particulares de ciudadanos chinos. Ayer pudimos hablar con alguno de ellos que nos contaba cómo entraron los geos en su propia casa. Que miedo tenemos porque como lo tiene precintado aquí, entonces quedamos parados de trabajo, por lo menos hay 60 y pico trabajadores sin trabajo. Nos queda en paro. Y ayer por la mañana, 5:30 más o menos, ha entrado más o menos 30 policías a nuestra vivienda. ¿En tu casa particular? Sí. Nos rompe la puerta con un martillo y entra con la pistola. Nos quita todo el dinero, móvil, portátil, y rompe armario, tirando ropas, todo al suelo. No sé qué ha pasado. Si sigue así, aquí en España no hay tranquilidad. Pero bueno, estás hablando de que la policía entró en tu domicilio particular, no en el trabajo, sino en tu domicilio particular. Tú eres un trabajador de aquí sencillamente. Sí, ha entrado, sí, una vivienda particular. ¿Qué se llevó? Ha llevado el dinero que tenemos en el bolsillo, el móvil y el portátil, todo lo que vale dinero. Bueno, Teo, perdóname o no. En fin, vamos a seguir. Es una operación de envergadura, seguiremos muy pendientes de la Audiencia Nacional y las cifras que nos deja esta operación lo atestiguan. Fíjense, 83 arrestados, 17 de ellos ya en la cárcel por decisión judicial. 17 también son los españoles implicados hasta el momento, el resto ciudadanos chinos y de otras nacionalidades. Los agentes han intervenido 11,5 millones de euros en efectivo. Han hecho registros como el de este ciudadano chino que acababa de entrevistar nuestro compañero Teo Ibernón. Aquí les hemos mostrado esas imágenes de cajas fuertes y hasta carritos de la compra repletos de billetes de 500 euros. Y son cifras aún no definitivas. Llevamos 2 días de registros y detenciones. Puede haber más y alguna puede sorprender a más de uno. Lo decía el propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Claro que se trata de la mayor operación de la historia de la policía española en la lucha contra el crimen organizado. Hay que pensar que era una organización muy bien estructurada, de carácter piramidal, que tenía por objeto básicamente pues la evasión y el blanqueo de capitales. Y en ese sentido pues afectaba desde un punto de vista de competencia desleal a mucho pequeño, mediano y gran comercio español, y evidentemente en la medida que era una trama muy bien organizada, pues es una operación, como digo, de una gran envergadura. Se han detenido a muchas personas y se van a detener más todavía, porque la operación, como digo, sigue abierta. Seguramente habrá algún nombre, pero no lo voy a decir, evidentemente, porque es, si me permiten la expresión, un aviso a navegantes, insisto, del empeño de este gobierno de luchar hasta sus últimas consecuencias contra el fraude laboral y el fraude fiscal.
Habrá nombres relevantes, lo dice el ministro, ya veremos en qué queda eso, porque no todos los candidatos que se están especulando están dentro de la operación, pero sin duda el más relevante, el más llamativo, el más conocido por todos, iba en ese furgón policial hace tan solo unos minutos. El actor porno Nacho Vidal, que ha hecho una auténtica fortuna y al que se le acusa de blanquear parte de su